Hola queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico, así que hoy vamos a continuar con la epístola a los Efesios. Te invito a que abras la epístola a los Efesios y que juntos podamos ver pues lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Efesios capítulo 4 vamos a comenzar hoy. Habíamos estado viendo el último día el capítulo 3, versículo 14 al 21. Habíamos titulado El amor más grande. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 4 hablando de la unidad de la Iglesia, una Iglesia unida. En Reina Valera este pasaje lo han titulado La unidad del Espíritu. Y vamos a ver pues lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Vamos a hacer una oración en primer lugar, nos vamos a poner así en las manos del Señor y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra. Decimos que nos das la oportunidad porque nuestras vidas son tuyas, te pertenecemos. Y el que podamos encontrar este tiempo cada día, sin duda, es algo que tú permites. Hoy nos has dado la salud, las fuerzas, has dispuesto las circunstancias para que a esta hora nos podamos reunir en tu nombre, podamos abrir tu palabra y podamos escuchar tu voz. Ayúdanos a entender, bendícenos y llévanos, Señor, de tu mano en este tiempo en el que vamos a estar estudiando tu palabra. Haz que podamos entender lo que tú nos quieres decir, lo que la carta a los Efesios nos dice, queremos hacerlo nuestro y necesitamos esa dirección tuya. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, sea nuestro guía y podamos ser bendecidos de esa forma y que tu palabra corra a través nuestro para bendecir también a otras personas. Confiados nos quedamos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos. Hoy es el último miércoles que comenzamos media hora antes el estudio, porque después a las 9 terminamos un ciclo que nos ha ocupado 6 miércoles, en los que hemos estado juntamente con los hermanos de la iglesia en Cambrils. Hemos estado viendo conferencias acerca de la familia. Y hoy tendremos la última de esas conferencias, así que después a las 9 os espero, a todos los que podáis, a través de Zoom. El enlace es el mismo que las últimas semanas, pero de todas formas después lo recordaremos. Y como comenzamos media hora antes, igual algunos hermanos están o despistados, que no se acuerdan, o que plegan más tarde de trabajar y después se reincorporarán y algunos lo verán en diferido. Pero nosotros estamos aquí y hay un grupito conectado, así que, como dije antes, abre tu Biblia en Efesios, capítulo 4. Vamos a ver los 6 primeros versículos, del versículo 1 al 6, y hemos titulado este estudio La unidad de la Iglesia. Bueno, saludar a los que habéis escrito en el chat en directo, corresponde a vuestro saludo. Ana Rita ha dicho bendiciones y ha puesto muchos corazones, flores, arcoíris, de todo. Miriam, buenas tardes. Paco, Rosario, buenas tardes, bienvenidos. Benito, buenas tardes. Hay más hermanos conectando, así que quizás alguien más escriba, pero nosotros vamos ya a ir aprovechando el tiempo, que se nos pasará muy rápido esta horita, porque tenemos que acabar puntuales para la reunión de Zoom de las 9. Vamos a leer en primer lugar Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nos vamos a detener ahí y vamos a meditar en esta enseñanza porque sin duda es una de las enseñanzas más importantes en nuestras vidas como creyentes. Formamos parte de la Iglesia y la Iglesia no es una organización más, no es una actividad que escogemos realizar. Si tú naces de nuevo, entras a formar parte de la Iglesia automáticamente. Tú no decides, ¿voy a entrar a la Iglesia o no voy a entrar? Es algo que se produce de una forma natural si tú has creído de verdad en Jesucristo como tu Salvador personal. Si tú crees en Jesús, si tú crees que en la cruz Él murió por tus pecados, si recibes todo esto en tu vida, crees que Él resucitó de los muertos, crees que Él volverá a buscarnos como iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú crees todo eso, has nacido de nuevo, inmediatamente entras a formar parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Entonces, es un tema de vital importancia, repito, porque como tú ya eres parte de la iglesia, tenemos que saber qué lugar nos corresponde en la iglesia. Tú ya estás ahí. Y es una iglesia que está por encima de denominaciones, de religiones, de preferencias. La iglesia de Cristo le pertenece a Él y Él obra como quiere en la iglesia. Él pone, Él quita, Él abre puertas, Él cierra puertas, Él decide, nombra ministerios. El Señor Jesús lo dijo, yo edificaré mi iglesia. Recuerda que esta epístola a los filipenses, a los efesios, esta epístola a los efesios, el tema central tiene que ver con eso, con la iglesia, lo que somos al formar parte de la iglesia. Y ese es uno de los temas que más sobresalientes en el Nuevo Testamento, porque es la única forma que podemos dejarnos usar por el Señor a través de la iglesia. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Hemos visto ya a lo largo de esta epístola, hemos hablado el último día, hablábamos del amor que excede todo conocimiento, hablamos de que formamos parte de la familia de Dios, estuvimos viendo que también en Efesios se nos decía que somos piedras vivas de ese edificio construido sobre la piedra angular que es Jesucristo, y ahí el apóstol Pablo abunda, profundiza. Es un tema que aparece en diferentes cartas, no solo de Pablo, de otros autores del Nuevo Testamento. Es el tema principal del libro de Hechos que estamos estudiando los martes. En los Evangelios Jesús habló de la iglesia, oraba por la unidad de la iglesia. Y ahora aquí en este texto que hemos leído, el apóstol Pablo vuelve a ese tema. El Espíritu Santo nos lleva una y otra vez a buscar, comprender, entender la dimensión de lo que ahora Dios ha hecho en nuestras vidas. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Decíamos el otro día que estemos cimentados en amor, que Cristo habite en nuestros corazones, que tengamos relación con Él. Y no es un tema y aparte, continúa el tema. Todo lo que Pablo dijo tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahora en esta tarde. Buscar esa unidad. Cuando una persona ingresa en una sociedad, asume la obligación de cumplir con las reglas de la asociación, de la sociedad, del grupo al que ha ingresado. Si incumple, entonces lo que está haciendo es entorpecer los objetivos del grupo. Cualquier organización de este mundo, cualquier tipo de comunidad en sociedad,
si formas parte de una comunidad de vecinos, si formas parte de la misma población en la que vives, ya te implica una serie de obligaciones. Si tú quieres pertenecer a un club social, un club de amigos, de actividades, evidentemente ingresas en ese grupo entendiendo que esas personas, ese grupo, tiene unos objetivos y por lo tanto los miembros que forman parte de ese grupo tienen que cumplir unas normas. Hay un compromiso. Si tú no cumples con esas normas, estás perjudicando al resto del grupo. Cuando alguien ingresa en la iglesia, está obligado a vivir un tipo determinado de vida. Porque formar parte de cualquier grupo, como está diciendo el nombre, formas parte de un grupo, no eres tú solo. Tus decisiones afectan a los demás, tu comportamiento tiene que ver con otros, tus malas acciones perjudican a los demás. ¿Cuánto más en la iglesia? Porque la iglesia no es cualquier grupo social de actividades. La iglesia es mucho más de eso. La relación que se establece entre los miembros de la iglesia es una relación especial. Hay una intimidad, porque en el espíritu nos hemos convertido en hermanos unos de otros y ahora hay una relación que sin duda ocurre por el milagro de lo que Dios hace en nosotros. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo, formamos parte de una unidad. Cuando Jesús oraba allí en Juan capítulo 17, insistió en varias ocasiones en su oración, repitió una frase varias veces, que sean uno, hablando de los creyentes, y no solo de los discípulos, porque él dijo, y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. O sea, la oración de Jesús, se preocupó Jesús de dejarnos ese detalle para que supiésemos que no era simplemente buscar la unidad del grupo de los 12, sino que era una oración que se extendía a toda la iglesia en todo el tiempo. Que sean uno. La Biblia utiliza diferentes metáforas, sin duda la más significativa es la del cuerpo. La Biblia nos habla de la iglesia como un cuerpo parecido al nuestro, así físicamente, esa es la metáfora. En un cuerpo hay muchos miembros, están los dedos, las manos, los brazos, tenemos los pies, hay órganos dentro de nuestro cuerpo, todo el cuerpo se compone de múltiples miembros y todos los miembros es evidente que están unidos los unos con los otros. Es la mejor metáfora para mostrarnos lo que es la iglesia. Si tú formas parte de la iglesia porque has creído, si creíste en Jesucristo, formas parte de una iglesia. Entonces, si formas parte de la iglesia, ahora tienes una serie de hermanos que forman parte también de ti. Ahora te has convertido en un miembro más de ese cuerpo que antes decíamos. Si tú te das un golpe, aunque sea en el dedo pequeño del pie, te afecta todo tu cuerpo, ¿o no? Claro que sí. Tú te das un golpe ahí en el dedo pequeño y dices, "Buah, el dedo pequeño del pie, ¿para qué servirá? No sirve para mucho, está por ahí". No, seguro que te ha pasado de levantarte de la cama corriendo por algo y fuiste a dar con el dedo pequeño del pie ahí en la pata de la cama o en el marco de la puerta ¿y qué? Ay, pues tú te estremeces, todos los miembros se duelen por el dedo pequeño del pie. Parece que no importaba mucho ese dedo, todos se dolieron. Cuando tú disfrutas, como decíamos el otro día, en el espíritu disfrutas de algo bueno, todo tu cuerpo se beneficia de eso. Eres bendecido en todo tu cuerpo. Entonces, la unidad de la iglesia no es un tema meramente de estudio, es algo que tenemos que vivir, tenemos que experimentarlo, porque de ello dependen muchas cosas, depende incluso tu felicidad, la plenitud de vida, que Dios te pueda usar, que realmente estés en paz con Dios. Recuerda que todo pasa por tus hermanos.
Por eso incluso hay versículos en la Biblia que podrían parecerle a algunos muy radicales, porque allí Juan en su primera carta, él va a llegar a decir que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. O sea, no puedes amar a Dios si no amas a tus hermanos. ¿Por qué? Porque son miembros de tu cuerpo, o sea, formas parte del mismo cuerpo que ellos. Entonces, si formas parte de una iglesia, no puedes pretender amar a Dios y no tener que ver con la iglesia. Hemos leído en el versículo 1 que decía, yo pues preso en el Señor, ya habíamos hablado de esto, recuerda que Pablo no se considera preso de Roma, sino preso de Jesucristo, y eso lo cambia todo. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le está hablando a todos los creyentes. Todos los creyentes hemos sido llamados por Dios. Mira un momentito en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3, 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bien, ahí Pablo a los colosenses les habla también de un llamado, y aquí especifica a qué llamado se refiere. Llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, terminaba diciendo. Ahora hemos leído, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el contexto, en los versículos que vienen a continuación, entendemos que se refiere a lo mismo que en Colosenses 3:15, llamados a formar parte de un cuerpo, de la Iglesia. Y dice que todos nosotros hemos sido llamados a eso. Por eso yo antes os decía que si tú creíste en Jesucristo como tu Salvador personal, automáticamente ingresas en la Iglesia. No tienes que pedir membresía, no tienes que inscribirte en ningún sitio. Tú ya formas parte de la Iglesia invisible, la Iglesia universal. Claro, después los hombres nos entendemos entre nosotros y entonces las iglesias locales tienen una administración, un orden, contamos los miembros que tenemos, los conocemos por sus nombres, tenemos sus datos, colaboramos, trabajamos unidos, tenemos cosas en común, pero la iglesia invisible es algo que nosotros no decidimos. O sea, yo no decido entrar en la iglesia. Normalmente, si una persona cree de verdad en el Señor, va a sentir la necesidad de reunirse con otros que creen como Él, con sus hermanos. Esa es una característica indispensable para realmente saber que eres salvo. Si tú eres salvo, tienes que tener esa necesidad de reunir. Que no tiene la necesidad de reunirse, bueno, pues habría que analizar a ver el qué. Quizás no sea salva, porque fíjate que es algo que se produce de una forma automática. Creo en Jesucristo y entro a formar parte de la iglesia, porque es algo que se produce en el espíritu. Entonces, lo normal es eso, que una persona que es salva va a sentir la necesidad de reunirse con otras personas que viven en el mismo espíritu, piensan como él, buscan a Dios, estudian la Biblia, tienen las mismas inquietudes. Si estáis aquí casi cada día, la gran mayoría de los que estáis ahí nos vamos viendo casi cada día, algunos igual no pueden cada día, pero nos vemos con mucha frecuencia. Seguramente, no sé si lo has pensado, el por qué llevas más de un año, porque muchos comenzasteis allí en el mes de marzo del año pasado, y ahí seguís. ¿Por qué llevas tanto tiempo ahí? ¿No te has aburrido ya? ¿No te resulta ya algo demasiado rutinario? ¿Por qué buscas siempre ir a la iglesia cada domingo, las reuniones entre semana, un día, 2 días, un año, 10 años, 20 años?
Uno podría pensar, bueno, esto ya es demasiado rutinario, ¿no? Es algo que ya me aburre. ¿Por qué no nos aburre? ¿Por qué buscamos esto? Estar así juntos, estudiar la Biblia. Bueno, porque has creído, has nacido de nuevo y tienes la necesidad de compartir lo que crees con otros. La fe en el Señor no es algo que se vive individualmente. Hay una relación individual, privada, entre Dios y tú. Pero todo pasa por la Iglesia, por el cuerpo de Jesús. Todo pasa por la unidad en los creyentes. Hemos creído, formamos parte de ese cuerpo que es el Señor. La clave de la unidad está en el versículo 2. Mira, después de decir en este versículo 1 que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, hemos sido llamados a esa vocación de pertenecer a la Iglesia, y ahora tenemos la clave para poder vivir en esa unidad perfecta. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bien, dice 4 cosas fundamentales para que sea posible la unidad entre los creyentes. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Esas 4 cosas son fundamentales si queremos vivir en armonía unos con otros. Vamos a analizar brevemente cada una de estas palabras. Sin intentar hacer un estudio ahora de cada palabra, nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a meditar un poquito en el significado de cada palabra. La primera palabra que dice es con toda humildad, no con una poca de humildad, con toda. Para vivir en la Iglesia relacionándote con tus hermanos necesitas toda la humildad posible. La palabra griega que nos llegó la traducción al castellano ahí como humildad, la palabra griega es tapeinofrotsune. Tapeinofrotsune. Esa palabra griega se ha traducido como humildad. Pero esa palabra, tapeinofrotsune, también significa modestia, humillación. Y es interesante que la connotación al hablar de humillarse y ser modesto en el griego tiene que ver con el pensamiento, con la mente. No solamente con una actitud que podría ser hipócrita, sino es una humildad genuina, por así decirlo. O sea, que sale de dentro de ti. Porque a veces uno puede fingir en su carácter, puede fingir ser humilde. Puede uno ir con una apariencia de humildad y tratar con los demás así, ¿no? Pues con una actitud, pues, oh, qué humilde que es. Pero a lo mejor esa actitud lo que busca es lo contrario, el reconocimiento, la exaltación del ego. Pero la palabra griega, tapeinofrotsune, está hablando de una humillación de la mente. Está hablando de realmente una convicción que hay dentro de ti. Si has nacido de nuevo, forma parte del fruto en el Espíritu Santo el tener también esa humildad. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí en esas cosas que dice que son fruto del Espíritu Santo, algunas de ellas tienen que ver con esa humildad, como la mansedumbre, la templanza, la bondad. Después habla de mansedumbre, lo diferencia. Una cosa es humildad, otra cosa es mansedumbre, aunque son cosas que tienen que ver. Diríamos que si tienes mansedumbre, pues seguramente también tienes que tener humildad. Si tienes humildad, deberías también ser manso. O sea, son 2 cosas que van muy ligadas la una con la otra. Pero la palabra griega para mansedumbre es praotes. Esa palabra praotes se ha traducido como mansedumbre y del griego vendría a significar ser gentil, amable, porque mansedumbre
podríamos enfocarlo desde diferentes aspectos. Cuando la Biblia habla de mansedumbre, por ejemplo, dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Al hablar de mansedumbre, también sinónimo sería dominio propio. Y entonces nos iríamos quizás hacia un aspecto de la mansedumbre que tiene que ver con el autocontrol. O sea, no explotar así, enfadarte rápidamente por cualquier cosa, sino tener la capacidad de controlar tus emociones. Pero la palabra griega, praotes, va un poco más allá, en esta línea de hablar de una persona gentil, amable, dulce. O sea, es una persona de esas con las que te gusta estar. Hay personas que tienen un carácter muy agrio, personas que parece que siempre están enfadadas o amargadas, tristes, y eso se contagia, ¿no? Pero lo contrario, personas amables, gentiles. Aquí en el grupo hay unas cuantas de esas, no voy a decir nombres. Algunos pensarán, ay, ¿seré yo? ¿A mí me habrá dejado fuera? Todos tenemos de eso. Tenemos que ejercitar también un poco más, ¿verdad? Después habla de paciencia. La palabra paciencia la hemos visto algunas veces en estudios, igual os suena. La palabra griega es makrotsumia. Esa palabra makrotsumia, que se ha traducido como paciencia, significa también longanimidad, significa soportar, significa aguantar, significa ser clemente. Es una palabra también con un significado muy amplio, que si decimos solo paciencia igual nos perdemos un poco la idea de lo que la palabra griega significa. Y la palabra amor, bueno, pues seguramente sabréis qué palabra griega es. Os recuerdo que en el griego hay más de una palabra para definir los tipos de amores de los que nosotros hablamos. Hay amor filios, que es el amor, podríamos decir, de familiares cercanos, de amigos íntimos. Está el amor eros, que es el amor del matrimonio, de la pareja. Está el amor storgen, que es un amor que se puede manifestar desde el amor por la patria, al amor por una mascota, a diferentes así amores. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios que nos da. ¿Cuál palabra pensáis que será aquí cuando dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor? La palabra amor aquí, ¿cuál creéis que es en el griego? De esas que yo os he dicho. Mientras estaba leyendo el mensaje de Juan, que no se acordaba que hoy era las 7:30. ¿Ves? Os lo he dicho antes, algún hermano despistado, Juan, uno de los despistados. Y Juan Vázquez dice amor ágape. Pues sí, es ágape. El amor al que se refiere aquí en este versículo es el amor ágape, no podía ser otro, porque el amor ágape es el amor en mayúsculas, es el amor que viene de Dios. Dios es ágape, Dios es amor. Ana Karina también lo había escrito, amor ágape. Para poder vivir en la Iglesia unidos, la clave de la unidad son cada una de estas cosas: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. De esa forma nos podremos soportar, porque dice ahí, soportándoos los unos a los otros, soportándoos. Mira, cuando entramos a formar parte de la Iglesia, como antes hemos dicho, no es una cosa que nosotros escojamos, entramos a formar parte de la Iglesia. Puede ser que tú escojas la iglesia local, física, a la que te quieres reunir. Normalmente eso es lo que se hace. Lo natural, yo te digo lo que es lo normal, incluso es lo bíblico. Lo normal es que si tú perteneces a una población determinada, lo normal sería que tú te reúnas
en la iglesia de esa localidad. Eso sería lo normal, lo lógico, ¿no? No sería lógico que si tú eres de una ciudad te vayas a reunir a una iglesia que está a 100 kilómetros, teniendo iglesia en tu propia ciudad. Digo lo normal porque a veces lo normal no termina de funcionar, y no hablo de forma negativa. No digo que si tú escoges ir a otra iglesia estás pecando o está mal. No digo eso. ¿Por qué? Porque no todas las iglesias son iguales, tristemente. No todas las iglesias son sanas. No todas las iglesias buscan caminar en la palabra de Dios y tener la palabra de Dios como la dirección en la vida de la iglesia y de las personas que forman parte de esa iglesia. No todas las iglesias buscan exaltar el nombre de Cristo, algunas buscan exaltar el nombre del apóstol o del líder de la iglesia. Es más, me atrevería a decir, con la palabra de Dios en la mano, que no todas las iglesias son iglesias verdaderas. Entonces, de ahí es normal que algunos hermanos, cuando escogen asistir a una iglesia, quizás la iglesia que es de su localidad, pues no les llena, no les llega, no creen que, no se sienten el formar parte de esa iglesia, y es normal, eso está bien. Ahora, si es una iglesia, si en tu ciudad hay una iglesia que reúne las características de iglesia, lo normal es que tú te reúnas ahí. Lo que no es una excusa para decir, no, es que sí, en mi ciudad hay varias iglesias, pero yo me voy a 50 kilómetros a reunirme a aquella iglesia porque me gusta más. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la motivación? Bueno, porque es una mega iglesia, porque en esa iglesia los asientos son muy cómodos. Estuve dando clases en una iglesia en Blanes, que está a 200 y pico kilómetros de aquí, en la provincia de Gerona. Y los hermanos de ahí de la iglesia de Gerona, cuando montaron la sala de la iglesia, el salón de la iglesia, pues compraron unos asientos de un cine. Había un cine por ahí que se ve que lo desmontaron y los asientos los vendían y los compraron y pusieron allí. Pero no sé qué cine sería ese, porque yo he ido muchas veces al cine y no me había sentado nunca en unos asientos como esos. O sea, el asiento es muy bajo y tiene un respaldo muy grande. Entonces, cuando tú te sientas ahí, te quedas pues así, casi como tumbado. Te quedas así tumbado, te cubre toda la cabeza y te quedas muy bajo, o sea que tus pies los puedes hasta estirar ahí, tus piernas las puedes estirar. Yo cuando fui a dar clases les bromeaba a los hermanos, les decía, bueno, intentaos no tumbaros mucho y eso, porque 2 horas de clase de seminario, digo, aquí se duermen la mitad de los alumnos, en los asientos esos. Quizás tú escoges ir a esa iglesia porque es que los asientos son súper cómodos, porque la música que tienen es espectacular y el local es muy bonito, está todo muy moderno, las luces son tremendas, tienen efectos, hay pantallas de vídeo por todas partes, la excelencia es increíble y tú vas a esa iglesia por eso. Si esa es la motivación, eso es más de la carne que del espíritu, seamos sinceros. Yo conozco, hace mucho que no lo he visto, a un creyente que vive no muy lejos de aquí y cada domingo se iba al culto a Barcelona, a la iglesia de Hillsong en Barcelona. O sea, hacía más de 100 kilómetros cada domingo para ir al culto de la iglesia en Hillsong. ¿Por qué? ¿Te ha llamado Dios para un ministerio especial ahí? No, es que me encanta la música, el ambiente, tantos jóvenes, hay tanta vida, es espectacular. Cada culto es como estar en medio de un concierto de tus estrellas favoritas y es... Lo siento, hermanos, pero esas son motivaciones equivocadas. Quizás en tu localidad hay una iglesia que te necesita tus dones, necesita tu presencia. Claro, yo entiendo,
entre una iglesia que puede ser, no digo que sea este caso, estoy ahora imaginando, de una iglesia que hay en tu localidad, que son 20 miembros, un local ahí pequeñito, humilde todo, sin muchos recursos, y una iglesia de 2000 personas, con pantallas, con equipo de música profesional espectacular, con las luces, un espectáculo en las luces, con todo tipo de servicios. Hombre, escoger entre una cosa y otra, pero nosotros no escogemos según la carne, escogemos en el Espíritu. Y donde Dios te llama, donde Dios te lleva a servir, ahí es donde tú tienes que estar. No es del Señor, no es del Espíritu. Escoger formar parte de una iglesia por el ambiente, por lo que me dan, por todo lo que me satisface en mi carne. Aunque, claro, el que lo hace no habla de la carne, habla del Espíritu. Oh, es que ahí la alabanza es espectacular, mi espíritu se eleva. Bueno, el Espíritu, el sentir bonito, no tiene por qué ser del Espíritu. Si tú te vas a un concierto del mundo, es más, a un concierto de heavy metal, donde hay simbología satánica y donde las letras de las canciones a veces hacen apología a la muerte, al asesinato, a Satanás, etc. Pero normalmente esos grupos heavies, hay grupos heavies en el mundo, que la música es espectacular, son unos músicos magníficos, guitarristas que hacen maravillas tocando la guitarra. Eso no tiene que ser una exclusiva de lo bueno o de lo espiritual, de las cosas de Dios. No, Satanás parece, por lo que dice la Biblia, que también era un gran músico cuando estaba en la presencia de Dios. Y llega el momento de la balada en el grupo, ahí en el concierto heavy. Llega la balada y la balada suena espectacular, ahí todos se ponen ahí, encienden las linternas de los móviles, todos allí se sienten hermanos unos de otros y tal. O sea, que tú sientas bonito en un culto de alabanza no quiere decir que eso sea del Espíritu. Igual simplemente estás inmerso en el ambiente de una multitud de miles de personas, con una música profesional, con unos efectos de luces espectaculares, todo, y tú te dejas llevar por todo eso. Es fácil que nos engañemos a nosotros mismos. Es fácil que, para excusarnos en las decisiones que tomamos, digamos, no, pero es que yo creo que el Señor me trajo aquí. No, es que yo ya he orado y tengo paz en el Señor. Yo creo que Dios me muestra este camino. Bueno, ¿realmente es Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. La prueba más fiable de que tus decisiones son acertadas es cuando tomas tus decisiones sobre la palabra de Dios. Porque yo conozco personas que han tomado sus decisiones en oración. Pero solo la oración no basta. Porque la oración sale de ti. La palabra de Dios está escrita. O sea, aunque emocionalmente tú estés bien o estés mal, la palabra no va a cambiar. Aunque a ti te guste más este o el otro, la palabra de Dios no va a cambiar. Pero tus oraciones sí que están condicionadas a cómo piensas, a cómo te mueves, a cuáles son tus gustos. Jesús puso una vez un ejemplo de dos personas que oraban. Uno era un fariseo y otro era un pecador. Y el pecador golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mí pecador, soy un pecador, Señor, ten misericordia de mí. En cambio el fariseo oraba levantando sus manos a la vista de todos y decía: Señor, te doy las gracias porque yo no soy como este pecador. Yo te doy gracias. Jesús dijo que éste oraba consigo mismo y que el otro es el que vino a ser aprobado delante de Dios.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la oración no es segura a la hora de decir he orado y siento paz para tomar este camino. He orado y creo que Dios me dice que vaya. La palabra de Dios es lo más fiable. Cuando tomes tus decisiones, mira a ver qué dice la palabra de Dios. Si tus decisiones chocan contra lo que la palabra de Dios dice, no puede ser que Dios te esté mostrando en tu oración que tomes un camino u otro. Dios no se contradice. Dios jamás hará algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. La Iglesia, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa. La Iglesia tiene una forma, la que el Señor le ha dado. La Iglesia tiene unos objetivos, los objetivos de Dios. La Iglesia tiene que funcionar y desarrollarse de la forma que Él ha establecido, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser que de pronto yo en la Iglesia tenga unas ideas innovadoras y quiera aplicarlas al margen de lo que dice la Biblia. Es imposible, no puedo hacer eso. No, es que yo soy muy creativo, yo tengo unas ideas que... A veces, para atraer gente a la Iglesia, se hacen cosas en la Iglesia. Cosas del mundo. Y de esa forma esperamos que venga la gente. Claro, si metemos el mundo en la Iglesia, seguramente habrá gente del mundo que se sentirán atraídos y vendrán a la Iglesia. Y en esa Iglesia, cuando tú dices, no, pero eso no es del Señor, no es bíblico, no, te dicen, no, pero así tenemos después la excusa para predicarles el Evangelio. Nosotros hacemos que vengan con esta motivación. Y después, que ya están aquí, aprovechamos y les predicamos el Evangelio. Bueno, ese enfoque no sé si es muy lícito, porque estaríamos casi hablando de engañar a la gente para después, o sea, una encerrona, ¿no? Los engañamos, les decimos, ven que te vamos a dar un caramelo, y cuando están ahí les damos la medicina. Las personas son libres de escuchar y de escoger. Jesús les dijo a sus discípulos, si en algún lugar no os reciben, sacudid el polvo de vuestro calzado, esto es un hebraísmo, una costumbre, sacudid el polvo de vuestro calzado y marchaos a un lugar donde sí que os quieran escuchar. La gente es libre. Si yo invito a alguien, ven a la iglesia para que puedas escuchar la predicación del Evangelio, para que oigas de la palabra de Dios, y la persona me dice, no, no me interesa, yo no puedo pensar, a ver cómo la engaño para traerla a la iglesia y después le predico. Eso no es lícito. Dios respeta a la gente. Dios respeta las decisiones de cada uno. Entonces yo no me puedo meter ahí en un terreno de vamos a utilizar la astucia para que la gente venga. ¿Y qué crees? Que cuando estén ahí, por sorpresa, y escuchen el Evangelio, dirán, me ha engañado, pero bueno, he escuchado el Evangelio y me ha convencido. Seguramente la reacción es negativa. ¿Cómo? ¿Me engañaste para venir hasta aquí a hablarme de tu fe, de tu religión? Iglesias que organizan un día a la semana cine, fórum, pero películas del mundo, no películas cristianas. Hay iglesias que organizan bailes de jóvenes para atraer jóvenes del mundo a la iglesia. Hay iglesias que hacen así actividades diversas para... La iglesia es un lugar santo y es un lugar donde se exalta el nombre de Cristo. Es un lugar donde se predica la palabra de Dios y tiene que ceñirse a los rasgos que en su palabra el Señor ha dicho que forman la iglesia. Otra cosa es religión, es algo que los hombres han creado, pero la iglesia de Jesús es una, es única y tiene las características que el Señor ha querido que tenga. Formamos parte de un cuerpo y para formar parte de ese cuerpo necesitamos la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, seguramente muchas más cosas, pero estas 4
Es lo que dice ahí, y sin duda estas 4 son la base, la clave para que realmente podamos tener el principio de poder vivir unidos en humildad. Y dice soportándoos, para soportarnos unos a otros. Mira, antes os he dicho, siempre os digo lo que veo que dice la Biblia, no os doy mi opinión personal para nada. Antes os dije, que es lo que la Biblia dice, que un verdadero creyente entra a formar parte de la Iglesia cuando cree. Es una cosa que ocurre, no lo decides. Cuando entras a formar parte de la Iglesia, te conviertes en un miembro del cuerpo de Cristo. Un miembro de la familia de Dios, una piedra viva de ese edificio que es edificado espiritualmente. Entonces, eso implica que ves a tus hermanos con otros ojos. Tú no escoges quiénes son tus hermanos. Igual que cuando tú naciste no escogiste quiénes iban a ser tus padres ni quiénes serían tus hermanos, si tienes hermanos en la carne, cuando tú entras a formar parte de la Iglesia tú no escoges quiénes son tus hermanos. Tus hermanos son los que son. Aún en el caso, como antes decíamos, de que uno escoja ir a esta iglesia o ir a aquella, difícilmente escojas la iglesia que escojas, haya el número de hermanos que haya, difícilmente todo el grupo de los hermanos que haya encajarán en el perfil de lo que para ti sería un amigo ideal. ¿Quién sería para ti un amigo ideal? ¿Qué rasgos de personalidad tendría? Una persona que sea fiel, que sea amable, que no sea egoísta, que se preocupe también por los otros, una persona divertida, una persona que aporte al grupo siempre algo que bendiga a los demás, etcétera, etcétera. Escojas la iglesia que escojas, difícilmente todos los que forman parte de ese grupo reunirán las características que a ti te gustaría que tuvieran. Así que cuando tú formas parte de la iglesia, tienes que ver a tus hermanos como algo tuyo. Ay, es que este no me cae bien, puedes decir. Bueno, es natural que haya unos que te caigan mejor que otros. Es natural que haya personas en un grupo que sean más afines a ti, que se establezca una amistad diferente con unos que con otros. Pero es que en el paquete vienen todos. Aquel que es un poco áspero en el trato, aquel que está siempre muy serio, el otro que es impulsivo y a veces dice las cosas sin pensarlas y hay que tener paciencia con él. Lo que no podemos, hermanos, lo que no podemos es ser demasiado sensibles de que si, ay, aquel me miró así raro, uy, pues no sé qué es lo que le he hecho, qué se habrá pensado, y empiezas ahí a darle vueltas. Me miró raro. Oh, pasó por al lado mío y estaba saludando en la iglesia a todos y pasó por al lado mío y no me saludó. Vaya, se creerá mejor que yo. O no sé qué le ha pasado, qué le he hecho yo para que no me salude, o no sé qué, o mira lo que dijo a mis espaldas, mira el otro que no sé qué. No podemos ser así. Formamos parte de un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Para que estemos juntos nosotros, Cristo tuvo que derramar su sangre. Pablo dice que Él compró la iglesia con su sangre preciosa. Tus hermanos son tus hermanos. Y precisamente aquellos que son más serios, más ásperos, más agrios, aquellos que son impulsivos, son los que más te necesitan. Son los que necesitan que les des ejemplo de paciencia, de humildad, de mansedumbre, de amor. Necesitan que los ames. Mira, cuando una persona es así, es muy agria, muy áspera, tiene un carácter desagradable, seguramente no nació así. Es algo que adquirió. No sabemos cómo fue su vida. No sabemos
los maltratos que tuvo que sufrir, los desprecios y desengaños que tuvo que experimentar. Entonces, no podemos juzgar a los demás por cómo es su carácter. Y no digo de que justifiquemos los pecados o las malas acciones. No, la Biblia también nos enseña a que si un hermano peca contra ti, nos da las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Ves y habla con él, si os arregláis perfecto, si no, busca 2 o 3 testigos y volvéis a hablar con él, si no os escucha, pues compartirlo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, entonces apartadlo, tenedlo por publicano, por pecador, porque este seguramente no es salvo, apartarlo. Hay un proceso para eso. Pero estamos hablando de los que somos hermanos, de los que formamos parte de una iglesia. Mira, yo conozco muchos casos, como pastor del seminario he viajado por muchos lugares a dar clases en muchas iglesias, y entonces pues cuando voy a dar una materia a una iglesia son 3 meses de estar ahí cada semana, y al final pues se establece una buena relación con el grupo. Conoces nuevos hermanos, descubres otra iglesia que quizás no conocía. Y muchas veces pues ocurre que, pues claro, como maestro pues te ven también como un pastor, y a veces pues pasa que hay hermanos del grupo del seminario que vienen a hablar contigo. Pastor Víctor, ¿puedo hablar? Sí, claro. Y vienen y me explican cosas y me cuentan, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó no sé qué. Y he visto muchos casos, muchas veces, muchas personas que son tan sensibles, están en la iglesia y porque tuvieron un roce con otro hermano, pues yo ya me voy de esta iglesia, me voy a otra. Vaya, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. O sea, ¿qué es para ti la iglesia cuando tienes una diferencia, un roce, una confrontación con otro hermano y de pronto dices, yo ya no sigo aquí, no aguanto más en este lugar? Hemos dicho que la iglesia es un cuerpo. Cuando la mano se enfada con el pie, ¿qué crees? ¿La mano abandona el cuerpo? No, si eso ocurre, físicamente decimos que es una amputación. Si tú quieres separar un miembro de tu cuerpo, tienes que amputarlo. Y todo el cuerpo va a sufrir por ello. Si mi mano dice, yo ya no quiero estar más en este cuerpo, porque la otra mano no me cuida, porque los pies no van a donde yo quiero que vayamos. Es más, el otro día los ojos me miraron raro. Yo ya no quiero estar en este cuerpo. ¡Fua! La amputamos, cortamos, trae la sierra, cortamos por aquí y sacamos la mano fuera. ¿Verdad que es una barbaridad? O sea, ¿a quién se le ocurriría hacer eso? A nadie. Bueno, ¿por qué crees que la Biblia utiliza esa metáfora del cuerpo para referirse a la iglesia, a lo que somos nosotros? Porque somos miembros los unos de los otros, y los miembros son miembros. O sea, estamos unidos irremediablemente. Te guste a la mano, a lo mejor no le gusta este cuerpo, le gustaría estar más en un cuerpo de un culturista, de un cuerpo de gimnasio, pues se tiene que aguantar con este cuerpo. Este cuerpo tiene michelines, un poco de barriguita, arrugas, ahí se tiene que aguantar la mano. Que la mano no es perfecta tampoco, ¿entiendes? Somos un cuerpo, estamos unidos los unos a los otros. No puede ser de que, me sentí ofendido, no me gusta cómo me han tratado, no me gusta que dijeron. No podemos ser tan sensibles. El problema de eso es que la atención la tenemos centrada en nosotros. No estás dando, estás esperando recibir. Y cuando no recibes lo que a ti te satisface, es cuando viene la ruptura, la amputación. Y si hay una amputación, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo va a echar de menos la mano. Todo el cuerpo va a dolerse. ¿Y qué crees que le pasará a la mano si la cortamos y la sacamos del cuerpo? ¿Qué crees?
No, es que se irá a otro cuerpo. Bueno, a ver qué pasa. No hay más cuerpos, la iglesia es una. Cabe la posibilidad de que un miembro del cuerpo, Dios lo llame para un servicio determinado en el que tiene que salir físicamente del cuerpo, pero seguirá siendo del cuerpo. Me explico. Un ejemplo, mira. Allí en Hechos de los Apóstoles, lo estamos estudiando los martes. Y bueno, ya llegaremos, no hemos llegado todavía, pero en Hechos de los Apóstoles tenemos en el capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien. Se fueron. ¿A dónde? A predicar, de viaje misionero. Pero pregunta, ¿dejaron de ser miembros entonces de la iglesia? No, seguían siendo miembros. Solo que físicamente no podían estar con sus hermanos. No vas a encontrar en la Biblia ningún caso de alguien que dijo: yo ya no estoy a gusto en esta iglesia, me voy a otra. Porque ese concepto en la Biblia no existe. La iglesia es una. Pablo habla a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, se habla de la iglesia de Laodicea, la iglesia de Filipos, de Roma, de Tesalónica, etc. Y Pablo habla de la iglesia como una sola. Ahora, por circunstancias, hermanos que habían llegado a Éfeso se reunían con la iglesia de Éfeso. Ayudaban a que allí se formase una nueva iglesia. Ahí se quedó Timoteo para ser el pastor de esa iglesia. Pero no era porque, en ningún caso era porque esta iglesia no me gusta, aquella me gusta más. No era por eso. No vas a encontrar ningún solo caso en la Biblia de nadie que se cambiase de iglesia porque esta no me gusta tanto y aquella me gusta más. No existe eso. Era una sola iglesia. Si físicamente había cambios, era porque el Espíritu Santo te llevaba a eso, por necesidades. Y, nota, el orden, no se lo dijo el Espíritu Santo a Bernabé y a Pablo, se lo dijo a la iglesia. Jamás el Señor pasará por encima de la iglesia para direccionar a un hermano. Nunca en privado. El Señor nunca lo dirá en privado a un hermano que dirá: mira, deja tu iglesia ahí, pobrecita, ese grupito, y vete a la iglesia de Gilson, que allí se reúnen 3000 y tienen un grupo de música espectacular. En privado Dios no muestra dirección, pasa por la iglesia. Dicho de otra forma, si Pablo y Bernabé hubiesen dicho: sentimos que el Señor nos está llamando que vayamos a predicar allí, y la iglesia hubiese dicho: no, pero nosotros no estamos de acuerdo, no creemos que esto venga del Señor, porque entendemos que esto y esto, Pablo y Bernabé estarían equivocados si hubiesen tomado esa dirección en contra de la opinión de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas a su manera, a la manera que Él ha establecido. Cualquier forma que se salga de su manera, de la manera en la que Él ha establecido, no viene de Dios. Y todo tendrá sus consecuencias. El Señor nos lleva hoy, es el orden que teníamos, Efesios capítulo 4, la unidad de la iglesia. Hemos hablado mucho de eso, pero parece que el Señor nos sigue insistiendo porque siempre es una tarea pendiente. Siempre tenemos que crecer en eso. Siempre hay que cambiar un poco nuestra forma de pensar, de cómo me veía yo en la iglesia, de cómo veía yo a la iglesia.
somos miembros los unos de los otros. No se puede amputar un miembro así por cualquier cosa. Cuando un miembro se amputa es porque no hay solución. La gangrena, la enfermedad, lo que sea, hace obligado que eso ocurra. Pero no porque hay un roce con el otro miembro, porque me miró mal, porque no estaba totalmente de acuerdo. ¿Verdad que en una familia hay roces? Los que sois esposo, esposa, hijos, padres. ¿Verdad que en las familias hay puntos de vista diferentes? A veces hay discusiones, se dicen cosas que duelen, después hay que pedir perdón. Familia perfecta 100% no existe. ¿Verdad que eso es así? Y ahora yo os pregunto, ¿encontráis natural, por ejemplo, que el padre, la madre, el esposo, la esposa, los hijos, porque hubo un roce, porque perdí los nervios y grité más de la cuenta, por lo que sea, uno pueda decir, pues yo me ofendí con lo que dijiste, me voy, ya no soy más tu esposo o tu esposa, ya no soy más tu padre o tu madre, me largo? ¿Verdad que eso no se hace? O sea, cuando una familia se rompe, es lo más triste del mundo, porque la familia, igual que la iglesia, es santa, igual que porque Dios la creó así. Entonces la iglesia no es menos que una familia, es la familia de Dios, es algo sagrado, es algo santo. Y tenemos que luchar para que seamos uno. Como estamos estudiando los martes y vimos ese modelo de iglesia, el comienzo de Hechos. No terminamos aquí el tema, lo hemos empezado, pero en estos versículos tendremos que seguir profundizando el próximo día, porque nos dicen mucho más. Así que lo vamos a dejar aquí porque ahora en poco más de 20 minutos tenemos la reunión de Zoom de Familias Saludables. Y hoy es la última reunión de esta serie de 6 conferencias que hemos tenido. Entonces, bueno, si tenéis ocasión de entrar, ahí os espero. Hoy es el pastor Fernando Campillo el que va a dar el último tema y nos vamos a ver por las cámaras, vamos a poder escuchar y también hablar y compartir un tiempo especial juntos. 2 iglesias participando en actividades, como tiene que ser, unidad en la iglesia. Así que nos vemos en un ratito. Y mañana jueves, pues ya seguimos estudiando la Biblia. Mañana estudiaremos Apocalipsis. Mañana volvemos al libro de Apocalipsis a ver lo que el Señor nos quiere decir, a las 8 de la tarde. Si Dios quiere, si Dios nos lo permite, ahí estaremos. Recibid un fortísimo abrazo cada uno. Os amo con el amor del Señor y tenemos que seguir fomentando ese amor para que realmente seamos uno. Recuerda, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Hay que trabajar todo eso. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.